Europa siempre ha sido multicultural. Toda nuestra historia está recorrida por migraciones, invasiones, conquistas, unificaciones, relaciones comerciales y otro tipo de intercambios que han tenido lugar a lo largo de los siglos. Tanto el Estado español como el País Vasco también han conocido una historia similar. Europa cuenta con 13 millones de inmigrantes sobre una población de 320 millones de habitantes. La gran mayoría de estos inmigrantes se concentran en Alemania, Francia y Gran Bretaña. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la actualidad España es el país que más inmigrantes acoge anualmente y el que más crecimiento porcentual tiene. Entonces se puede decir que ahora mismo estamos todavía con números relativamente favorables con referencia al resto de Europa. Ahora mismo tenemos, no hay menos del 12% de niños inmigrantes en las escuelas europeas, en ningún país tiene menos ya del 12%, pero España todavía se sitúa en esos márgenes, estamos más o menos hablando de un 12% aproximadamente de esto, o sea, estaríamos todavía en... Ahora, el crecimiento, y ahí está el caso, de la inmigración en España ahora mismo es exponencialmente más alto que en ninguno de los países, incluso de los países tradicionalmente importadores de migración. Euskadi es hoy un país de inmigración, especialmente a partir de los años 90, pero no podemos olvidar que también hubo otro gran flujo de inmigrantes en los años 60 y 70 y que a su vez los vascos emigraron en gran número especialmente hacia América Latina durante las primeras décadas del siglo XX. Esto plantea nuevos retos y nuevos desafíos tanto sociales como educativos. Aunque da la impresión de que la presencia de los inmigrantes es la principal fuente de diversidad en la sociedad actual, lo cierto es que la diversidad es algo que siempre ha existido entre nosotros. Unas veces es la lengua, otras es la cultura, la religión, el género, la capacidad, el nivel socioeconómico, los intereses, ritmos y estilos de aprendizaje, y así seguiríamos hasta completar una larga lista de aspectos en los que se constata la diversidad. ¿Cuál es la respuesta que nuestra sociedad y nuestro sistema educativo da a la población inmigrante que intenta vivir con nosotros? De modo simplificado, podemos afirmar que existen tres tipos de modelos. Modelo de marginación o exclusión. En este caso, los inmigrantes no son aceptados, y si lo son, no se les reconocen los derechos como a los ciudadanos autóctonos, principalmente en materia de trabajo, vivienda, sanidad y educación. Modelo de asimilación. Desde esta perspectiva, la población extranjera es admitida siempre y cuando se limite a actuar y comportarse como la población autóctona, aprendiendo la lengua de acogida y dejando de lado su propia identidad. Modelo de integración. La integración quiere decir que los extranjeros son admitidos y conviven con los mismos derechos y deberes que los demás, conservando sus propias costumbres e intercambiando con los autóctonos su patrimonio cultural. El fundamento de este plan de inmigración se sostiene en un diagnóstico, una realidad que se recoge, que se analiza, sobre la cual se establecen una serie de principios de actuaciones y unas áreas de actuación con 55 medidas que en estas áreas fundamentales parten desde la acogida, la sensibilización, atendiendo a la adaptación de los sistemas de protección que tenemos en la sociedad implementados. Al igual que en otras comunidades autónomas, el crecimiento de la población inmigrante y el de los alumnos en las escuelas es constante en el País Vasco. Vemos en este gráfico que hemos pasado en solo 6 años de 2.000 a cerca de 15.000 alumnos inmigrantes. Si observamos este mapa del Estado español, podemos comprobar que la costa del Mediterráneo es la zona que más inmigrantes recibe. También la zona centro con Madrid es un lugar de mucha inmigración, al igual que Nafarroa y Rioja, que también tienen índices altos de población inmigrante. Si observamos el caso del País Vasco, podemos afirmar que en nuestro país el índice de alumnos inmigrantes es todavía menor, aunque sigue creciendo de modo importante y todo parece indicar que en el futuro seguirá siendo así. Hay comunidades que están muy por delante de las demás, por ejemplo la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid hay ya un porcentaje de chicos inmigrantes en las escuelas, en algunos casos casi del 50%. O sea, que Madrid tiene algunos distritos que superan incluso a veces el mismo 50%. O sea, ¿qué podemos decir? España está ahora mismo en un tránsito hacia una inmigración de gran calado, comparable a la que han tenido anteriormente países como Inglaterra, Alemania o Francia. La mayoría de los alumnos inmigrantes en las aulas del País Vasco, un 63%, proceden de Latinoamérica: Colombia, Ecuador, Argentina, Bolivia y Venezuela fundamentalmente.
A continuación se encuentra Marruecos con el 12% y Portugal junto con Brasil suponen el 13%. Rumanía está representada con un 7% y China con el 5%. Evidentemente, uno de los grandes retos que tiene la población inmigrante es el de aprender las lenguas de acogida, el castellano y el euskara. En el caso de que haya un número significativo de alumnos de origen extranjero y dependiendo de las posibilidades del centro, sería recomendable que el currículum educativo recogiera diversas muestras de la cultura y la lengua inmigrantes, organizando actividades o cursos o iniciativas en común con los alumnos autóctonos. Esto supone preparar al profesorado los programas y los materiales que van a hacer una hoja de ruta que permita incorporar poco a poco a estas lenguas y culturas en el currículum. Tengan o no muchos alumnos inmigrantes, todas las escuelas debieran realizar una labor de sensibilización, como mínimo preparando el terreno para la convivencia entre inmigrantes y autóctonos, con el fin de superar el racismo y la xenofobia, poniendo en marcha las propuestas que habitualmente se emplean en nuestros centros. Estos son algunos ejemplos de las iniciativas que se pueden impulsar. Celebrar el Día de las Lenguas y las Culturas, celebrar fiestas interculturales, colocar carteles y pósters alusivos, celebrar una Semana de las Lenguas y Culturas, promover el conocimiento básico de algunas lenguas, saludos, frases sencillas o canciones, educación en valores, por ejemplo, trabajar la solidaridad, la labor de grupo o luchar contra el racismo y la xenofobia. La educación con inmigrantes, la educación intercultural, es uno de los grandes desafíos de las escuelas en la actualidad. El futuro de convivencia y justicia se juega en las aulas de hoy. El impulsar buenos programas e iniciativas y crear materiales y proporcionar recursos y formación del profesorado es una tarea que recae fundamentalmente en la administración educativa, especialmente en el caso de los centros públicos. Pero los profesionales de la educación también tenemos nuestra cuota de responsabilidad y por ello debemos ponernos en marcha para formarnos, reflexionar sobre nuestras prácticas escolares, redefinir el proyecto educativo del centro y crear materiales y programas que cumplan con el objetivo final, la integración de los inmigrantes y la consecución de una escuela y una sociedad más justa en donde reine la convivencia y la solidaridad.